¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. La contundente derrota de la estrategia insurreccional contra el gobierno bolivariano demuestra que la derecha venezolana no ha acumulado las suficientes fortalezas políticas, sociales y simbólicas para cambiar la correlación de fuerzas dentro del país ni para derrocar al presidente constitucional Nicolás Maduro. La tentativa de restauración neoliberal sobre la base de una estrategia que comprende el hostigamiento económico y el bloqueo financiero, la caotización del país, la explosión social y la ruptura de la unidad cívico-militar fue derrotada otra vez durante el año 2019. Nuevamente la oposición sobreestimó su potencia insurreccional, pero sin duda subestimó al chavismo y sus fortalezas culturales, la madurez social y política del venezolano, la organización popular, pero sobre todo la emocionalidad nacional. Las sucesivas derrotas de la oposición y de sus incompetentes dirigentes son principalmente derrotas emocionales, simbólicas y culturales. Las emociones no han sido nunca atributos superficiales. Muy por el contrario, las emociones abren las puertas del corazón y de la razón, de las motivaciones profundas y las decisiones más sólidas. Las emociones son la plataforma y el alimento desde las cuales se forman las ideas y las opiniones, construyen la identidad y modelan nuestras posiciones. Por ello, en Interlaces hacemos tanto énfasis en la interpretación científica de la dimensión emocional, cultural y simbólica del comportamiento social, los repertorios gramaticales y los relatos, y no solo en el registro tradicional de la opinión pública. Pensamos lo que sentimos y el voto ya no se piensa, se siente. Una de las emociones más poderosas para provocar el cambio es la felicidad, cuando el ciudadano percibe claramente el surgimiento de una alternativa. Sin embargo, la comunicación de la oposición ha estado basada siempre en la neurosis, la rabia y el odio, emociones que naufragan al momento de configurar identidades y respaldos, de cohesionar a la sociedad o de convocar su entusiasmo y movilización continuada. Además, los fracasos reiterados de la oposición han provocado frustración y tristeza entre sus seguidores, lo que ocasiona pasividad, desmovilización y abstención. Hoy la oposición está más débil, desarticulada, desconcertada y con una inmensa derrota a cuestas, sin liderazgos, sin estrategia y sin mensaje, cada vez más sometida a factores internacionales. Las carencias crónicas de la oposición se agravan por la ausencia entre sus filas de líderes verdaderos y no de liderazgos de probeta, sin cerebro estratégico, sin las herramientas más básicas de comunicación política, desprovistos de una mínima caja de símbolos, gramáticas y narrativas. La lucha política es una lucha emocional y simbólica, es una batalla lingüística, es una confrontación cultural, con el objetivo de conquistar el corazón y las emociones, la mente y las ideas de los ciudadanos. Para analizar la comunicación política, conversaré con Miguel Ángel Pérez Pirela, doctor en filosofía política y director del portal laiguana.tv. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Hoy nos acompaña Miguel Ángel Pérez Pirela.
doctor en filosofía política, escritor, comunicador, director del portal de información laiguana.tv. Bienvenido, Miguel Ángel. Muchísimas gracias, Oscar. Muy contento de conversar contigo en esta oportunidad. Primero, felicitarte. Tu portal laiguana.tv se ha convertido en el principal portal del país. Bueno, un logro que se escapa de vista, con el cual terminamos el 2019. Y yo iría más allá. Laiguana.tv es el primer medio de comunicación en la web en Venezuela, metiendo radio, prensa, televisión y evidentemente páginas web. ¿A qué se debe el éxito de laiguana.tv? Bueno, hay varios aspectos. En un sector tan competido. Sí, tan competitivo nacional e internacionalmente. Sí. Hay varios aspectos. El primero, acaso puede parecer un lugar común, pero es la viralización de la verdad. Es la verdad hecha tendencia. Que parece un lugar común, insisto, pero no es fácil en estos momentos, sobre todo en Venezuela, encontrar portales web que den una visión veraz de la realidad. No estoy diciendo neutral, no estoy diciendo... O apolítica, no. Una posición política siempre existe, aunque ciertos medios quieran esconderlo. Pero el tema no es la posición política que tú tengas o que tú tomes, o el partido que tú tomes, o la visión del mundo, la cosmovisión que tú avances, no. Lo importante es que lo que tú digas sea verificable, es decir, sea cierto, como decían los latinos, que es la verdad, adequatio intellectum ad res, la adecuación de lo que uno piensa con la realidad. Si ciertos medios te dicen que es de noche y tú abres la ventana y es de día, te podrán decir que es de noche 3 veces, a la cuarta se pasan a laiguana.tv. Pero algunos dirán que es muy difícil mantener la verdad cuando se tiene una posición política definida, porque siempre intervienen esos marcos de interpretación, intervienen en la jerarquización, en la redacción, en la valoración, en la interpretación, en el sentido que le das a la información. Decía Aristóteles que el ser humano es un zoon politikon en griego, es decir, un animal político. Desde el mismo momento que estamos en el vientre de nuestras madres, ya tenemos una postura política en términos griegos, de polis, del nosotros. Es decir, un niño venezolano en el vientre come arepas a través de su mamá, quizás un japonés comerá sushi. Es decir, ya nosotros nos encontramos en un contexto, en una comunidad, y la realidad es apreciación de la realidad, porque en toda acción humana hay una acción subjetiva. Eso es mentira, la objetividad de los medios de comunicación, no, la objetividad no existe. Puede existir la metodología, y de eso estoy hablando en el caso de laiguana.tv para responder a tu pregunta. Puede existir una metodología de verificación y validación de la realidad que tú estás expresando, pero en ningún momento la verdad tiene que ser aislada de la posición que tenga aquel que está viendo la verdad. En el caso de Venezuela, y tú lo apuntas, es muy complicado. Y parte del éxito de laiguana.tv, insisto yo, está en la veracidad de lo que afirma, pero también, y en esto quiero ser muy tajante, parte del éxito de laiguana.tv tiene que ver también con las mentiras de otros medios de comunicación que hasta hace poco eran hegemónicos, y los digo sin ningún problema, La Patilla y El Nacional. Y que por casarse con un hombre o con una postura política de forma completamente ciega han venido cayendo con los políticos que han venido ellos apoyando. Entonces, parte del éxito que hemos tenido y que nos han convertido en el primer medio de comunicación en la web en Venezuela es precisamente la viralización de la verdad hecha tendencia. Parte es la sistematización de la mentira por parte de medios que eran hegemónicos y que ya no lo son. De hecho, las grandes corporaciones cada vez asumen un rol político más visible, aunque mucho más asociado a la manipulación, tergiversación, al diseño de guerras mediáticas para derrocar gobiernos. ¿Cómo ves este proceso? Hace unos años atrás, unas décadas atrás, los medios disimulaban, pero hoy de manera descarada intervienen en la política, incluso sustituyen a los partidos políticos, sustituyen a los gobiernos o presionan incluso a los gobiernos.
para que adopten determinadas políticas. ¿Qué está pasando? Recientemente las grandes corporaciones que participan en las redes sociales se dan el lujo de anular cuentas, desplazar gente, invisibilizar a sus adversarios políticos. ¿Qué está pasando? Mira, en un libro que yo escribí hace ya algunos años, por ahí por el 2000 y algo, primera década del 2000, Del Estado Posible, es su título, lo publicamos con Monte Ávila Editores, ya yo planteaba la sustitución que había existido en esa transición de la Cuarta y la Quinta República entre medios de comunicación y partidos políticos. Y recordemos nosotros que cuando cae con una especie de efecto dominó, Acción Democrática, COPEI, etcétera, 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 con la llegada a la presidencia de Hugo Chávez, ¿cuál fue la estrategia que adoptó la derecha venezolana en aquel momento? Sustituir a los partidos políticos por los platós televisivos. Y fue ahí que se comenzó a ver, apenas asume Hugo Chávez el poder, que se echó de un lado a los políticos completamente desacreditados de la Cuarta República y en su lugar RCTV, Venevisión, Televen comenzaron a colocar actrices de telenovelas, recuerda tú, que se pronunciaban por ahí por el 2000, 2001, 2002, actores de telenovelas, presentadores de televisión, que trataron de sustituir a los partidos políticos caídos en desgracia y a sus dirigentes por figuras del show business, como dicen los anglosajones, ¿no? Eso de alguna forma no ha cambiado, porque recordemos que los medios de comunicación en Venezuela, durante toda la Cuarta República, fueron los apéndices, y ya vamos a hablar de la Quinta República, los apéndices de grandes corporaciones mediáticas. ¿Quién decidía la belleza en este país? Empresas Polar, a través de las chicas Polar y Osmer Sosa, a través de Venevisión con los Cisneros. ¿Cuáles eran las glorias deportivas venezolanas? No los atletas olímpicos, sino los beisbolistas. Y todo niño tenía que ser como un beisbolista y toda niña tenía que ser como una Miss Venezuela. De alguna forma se moldeó toda una sociedad a partir del poderío y de la hegemonía de los medios de comunicación, cuya apoteosis llega precisamente en el 2000 con la Quinta República, en la cual ya directamente no utilizan a figuras políticas de los partidos políticos, sino que utilizan a figuras del mundo del espectáculo. Tanto así que incluso un partido como Primero Justicia nace de los platós televisivos, nace de un programa de televisión. Todo esto se hace aún más arduo cuando ya los medios no son solamente los medios, valga la redundancia, tradicionales, es decir, la televisión, la radio, la prensa escrita, sino que entra la web, entra el 2.0. Y hoy día, para hacer corta mi respuesta, cuando nosotros vemos desde los Estados Unidos y escuchamos desde los Estados Unidos a voceros declarar que se están dando millones y millones y millones de dólares a la prensa libre, te das cuenta cómo esa prensa que supuestamente se presenta como democrática, como objetiva, como neutral, simplemente, y voy a ser un poco fuerte, son mercenarios que están al servicio de los dólares de los Estados Unidos. Insisto, no lo digo yo, lo afirmó directamente el gobierno de los Estados Unidos. Es por eso que los medios de comunicación hoy día en Venezuela, sobre todo los medios de comunicación privados, se encuentran cual enjambre en el hemiciclo de la Asamblea Nacional, ya no para cubrir la noticia, sino para hacer ellos mismos noticia. ¿Por qué? Porque andan con sus celulares y su cámara detrás de todo aquello que se mueva y que pueda tener aspecto de izquierda, chavista, alternativo, constituyente, para amedrentar, para gritar en nombre de la libertad de expresión con sus celulares. Ustedes tuvieron una cobertura muy amplia y muy exacta de los sucesos del 5 de enero en la Asamblea Nacional. Cinco reporteros. Desde el punto de vista comunicacional, desde el punto de vista de la cobertura periodística, ¿qué pasó el 5 de enero? ¡Wow! Realmente. Qué pregunta tan interesante. ¿Realmente qué pasó? Bueno, un grandísimo show mediático diseñado hasta en sus mínimos detalles, cronológicamente, ¿en qué sentido? semióticamente, ¿Cómo ocurrió semánticamente. Premisa, un secreto a voces con el cual ya había cerrado el 2019. El diputado Juan Guaidó
no tenía los votos para ser reelecto en la Asamblea Nacional. Eso era un secreto a voces en Venezuela, y no solamente en el mundo político, miren, en el mundo económico, en el mundo empresarial, en el mundo financiero, se sabía ya. Había que crear una situación que pudiera esconder las derrotas del 2019, derrotas simbólicas, y en eso, bueno, tú has sido un paladín de la interpretación de la hermenéutica simbólica. Intentona de golpe de Estado, fallida, allá supuestamente que habían tomado la Carlota. Intentona de invasión, por allá por Cúcuta, con ejército paramilitar, con ejército colombiano, con ejército estadounidense. Intentona de magnicidio, Avenida Bolívar, falló. Varios blackouts eléctricos en Venezuela. Más de 50.000 millones de dólares despojados a la República, es decir, a usted, a mí, a nosotros. Todo eso se verificó como grandísimas derrotas políticas, cierto, pero sobre todo simbólicas, que llevó a Juan Guaidó a presentarse en el noviembre, diciembre del 2019 como un personaje completamente fracasado. Pero hay un aspecto, la guinda en la torta fue la bendita Comisión de Contraloría con un sello que dio la vuelta, Bogotá, sello de la Comisión de Contraloría de la autónoma supuestamente Asamblea Nacional Venezolana en manos de Juan Guaidó. Bueno, ese sello estuvo por Bogotá, estuvo por Miami, porque estaban vendiendo cartas de buena conducta a empresarios para que los Estados Unidos pudieran hacer, para que ellos pudieran hacer negocio en territorio estadounidense. Entonces, y la corrupción. Todo esto, y bueno, la corrupción de diputados acusándose. Vamos a seguir hablando de esos sucesos el 5 de enero porque tenemos que ir a comerciales. Seguro. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Miguel Ángel, estábamos hablando sobre lo que realmente ocurrió el 5 de enero. Entonces, intento de En la Asamblea magnicidio Nacional, fallido, sí. intento de golpe de Estado fallido, intento de invasión fallido, 50.000 millones de dólares robados por este grupo paraestatal que se hacen llamar presidentes y ministros y embajadores. Liderazgos de probeta. Podríamos llamarlo Sin seguramente. discursos, sin repertorios gramaticales, Y con simbólicos. un muy mal guión, de verdad. No sabemos quiénes están detrás asesorando comunicacionalmente y políticamente No debe a haber Juan Guaidó nadie. y bueno, y tampoco vamos a ayudarlo nosotros. Pero para cerrar la idea, la guinda en la torta, Comisión de Contraloría, finales de 2019, diputados opositores se echan la culpa, todos se llaman ladrones entre ellos. Que yo creo que ese es el punto central. Claro. La división de la oposición. Claro que sí, y es Es el meollo de la hecho cuestión, fundamental. Oscar. Es el meollo. Cuando al final del 2019 hay una ruptura y más de 50 diputados escriben una carta contra Juan Guaidó, a Juan Guaidó contra Juan Guaidó, ya era crónica de una muerte anunciada. Es decir, ya era claro que no tenían los votos para el 5 de Pero enero. los factores internacionales intentan maquillar, deformar, Tanto así ocultar. que hay embajadores como el de Francia, como el de Suiza, como el de Alemania, que estuvieron ahí presentes tratando de maquillar lo que el pueblo venezolano estaba viendo. Y era que dentro de la Asamblea Nacional, desde tempranas horas, ya había quórum. Es decir, se hizo toda una parafernalia mediática y un bien escrito y repetido por los medios libres, por la prensa libre. Desde muy temprano, no nos dejan pasar, hay piquetes, hay piquetes, hay piquetes. Ok, hay piquetes, no hay ningún problema, vamos a aceptar. Hubo piquetes, pero esos piquetes no impidieron, Oscar, que a las 11 de la mañana, que a las 12 del mediodía, del 5 de enero de 2020, hubiera quórum para echar para arriba. ¿Qué hacía ahí Stalin entonces? ¿Qué hacía ahí Zambrano entonces? Te estoy hablando de las dos manos derechas de la vieja directiva de la Asamblea Nacional 2019. ¿Qué hacía Henry Ramos Alup? Te estoy dando solamente 3 nombres, haciendo quórum cuando Guaidó, que tuvo toda la oportunidad de estar adentro, y eso está reflejado y sustentado audiovisualmente, no le dio la gana de pasar, inventando que quería hacer pasar a su exsecretario, que ya no era secretario de la Asamblea Nacional, intentando hacer pasar a un diputado que por razones jurídicas y judiciales
y constitucionales no podía pasar porque está inhabilitado. Es decir, inventándose cualquier excusa. Pero es que esas excusas hubieran podido servir si no estuviera Zambrano, Stalin, Alup y compañía en la Asamblea Nacional. Entonces ahí se dibujó un storyboard que llaman en el mundo del cine. Ahí hasta estaba dibujado Guaidó en el guión preconcebido, arriba, subido, encaramado, como se dice popularmente, en la baranda de la Asamblea Nacional. Él no tenía absolutamente nada que hacer ahí. Estamos hablando de comunicación política y de marketing político. Él no tenía absolutamente nada que hacer subido en esa baranda, si no fuese buscar la foto internacional para esconder, ¿qué cosa, Oscar? Todas las derrotas políticas y simbólicas del 2019. Pero fíjate, la comunicación política, el marketing político al que menciona, es muy básico. Está concentrado en la manipulación, tergiversación, en el ocultamiento de la realidad y no en la capacidad que tiene la comunicación política para convencer, persuadir, movilizar, convocar. Es decir, Oscar, son las herramientas primitivas de la comunicación política. ¿A quién y con qué lenguaje, con qué palabras, con qué discurso puede convencer Juan Guaidó? Juan Guaidó los expertos en comunicación política se encargan de construir esos discursos, esos relatos. Juan Guaidó no sabe comunicar. Juan Guaidó no sabe expresarse, no sabe colocar junto un artículo, un verbo, un sustantivo, no sabe utilizar los adjetivos. Juan Guaidó, al momento de hablar, no logra expresarse. Imagínate si logra expresar un proyecto político. Es por eso que los asesores, que insisto, no sé quiénes serán de marketing, prefieren montarlos en una baranda o hacerle decir improperios que por el horario no podemos repetir, improperios de los más vulgares que hay, a funcionarios de la Guardia Nacional. Es decir, primero que todo, ¿qué ejemplo le está dando ese señor a los niños? Primero que todo. Pero más allá de eso, ¿qué ejemplo le está dando a la democracia venezolana? Porque aquí lo que se está vendiendo realmente, Oscar Chemmel, es que hay que romper la mesa, la torta, que patear a los invitados para poder llamar la atención en la fiesta electoral. Aquí Juan Guaidó lo que está haciendo es un libreto y tomo tu palabra, que me parece muy interesante, primitivo. Primitivo. ¿Cuál es ese libreto primitivo? Me subo en una baranda, le mento la madre a los funcionarios, me autoproclamo presidente, ahora me autoproclamo también presidente de la Asamblea Nacional. Es decir, no hay ningún discurso. ¿Sabes por qué? Porque todo el discurso que hubo durante el 2019 caducó. Y va a caer el gobierno cuando demos el golpe de Estado. Y va a caer el gobierno cuando entremos por Cúcuta. Y va a entrar la ayuda humanitaria. Ahora va a ser... Él dio fecha de vencimiento y puso su palabra como garantía y ya ese señor no tiene palabra. Y una comunicación basada en el odio, en la venganza. Tú lo dijiste, primitiva. El desprecio. Muy primitiva. Primitiva. Y los diputados y el enjambre de la prensa libre en la Asamblea Nacional es lo que están haciendo. Es decir, ya para un sector importante de la oposición venezolana, por no hablar de toda la oposición venezolana, la palabra caducó, porque durante el 2019 pusieron por delante su palabra y no la cumplieron. Ahora lo que viene son los improperios, las provocaciones, como esta gira internacional. Sí. Que hace una supuesta gira internacional, primero que todo demostrando, saliendo como un prófugo de la justicia. Montada de manera muy apresurada para intentar reflotar un liderazgo que no existe. Marketing político del más burdo. Y yo voy más allá. Muy primitivo. La Patilla cayó en Venezuela y dejó de ser el primer medio de comunicación por una sola razón. Porque se casó con el proyecto político fracasado en el 2019 de Juan Guaidó. Fíjate, estamos hablando de las grandes corporaciones mediáticas que controlan la verdad, que deciden qué es verdad y qué no es verdad, que manipulan la realidad descaradamente, que asumen ya posiciones de liderazgo político por encima de los partidos políticos, incluso del Estado. Pero ellos deciden qué es verdad y qué es mentira.
quién es el líder y quién no. Pero también tienes a Wall Street decidiendo cuál es el modelo económico que debe prevalecer. Tienes a las redes controlando la opinión pública. Estamos frente a una profunda crisis de la democracia, porque en estas circunstancias el voto de los ciudadanos, la decisión de los ciudadanos no importa. Wall Street decide cuál es el gobierno y cuál es el modelo económico. En eso se basa una la crisis de la democracia, venezolana. una crisis de la participación, una crisis profunda, un cambio de época. Mira, primero que todo, esta crisis no es natural, es creada. Vamos a decir así, es cultural, es voluntaria. Okay. Es de laboratorio. Es de laboratorio. Cuando nos dicen, y yo vuelvo, no podemos entender el 2020 sin entender el 2019. Cuando a finales de 2019, entre gallos y medianoche, se dice que ahora en la Asamblea Nacional se iba a votar a través de Skype, es decir, ya ni siquiera con quórum. Sí, esa fue la trampa que inventó Juan Guaidó para el 5 de enero poder tener una mayoría que no iba a tener. Mire, el quórum viene desde los tiempos de la Grecia antigua. Estamos hablando de hace 2.400 años, 2.600 años. Y de un plumazo, el Departamento de Estado, Wall Street o la oligarquía venezolana quiso acabar con el concepto de quórum para poder establecer la metodología del acto democrático, que el que tenga un voto más gana. Te respondo con este ejemplo muy práctico para generalizar en el mejor sentido de la palabra y decirte lo siguiente. La gran paradoja de lo que se está viviendo en Venezuela es que aquellos que dicen luchar por la democracia son aquellos que precisamente están socavando las instituciones republicanas de la República Bolivariana de Venezuela, que garantiza la participación democrática. Es decir, para ellos el Consejo Nacional Electoral no tiene valor, ni el Tribunal Supremo de Justicia ya tiene valor, ni el Poder Ejecutivo tiene valor, ni la Fuerza Armada Nacional Bolivariana tiene valor. Entonces, ¿qué tiene valor? Twitter y Facebook e Instagram. ¿Qué tiene valor? Lo que diga la Casa Blanca, el Departamento de Estado. ¿Qué tiene valor? Lo que proclame Wall Street. ¿Qué tiene valor? Lo que diga la Unión Europea o el gobierno colombiano. Es decir, la estrategia aquí, con esto respondo a tu pregunta, es la destrucción de los elementos institucionales que puedan garantizar una democracia en Venezuela. O sea, ¿te refieres a que es una estrategia de caotización? Completamente. De caotización Y de las instituciones, de debilitamiento de los estados-nación, de afectación de la República, soberanía. Vamos a seguir conversando sobre este tema después que vengamos a los comerciales, Miguel Ángel. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Planteabas que entonces hay una estrategia planificada, sistemática, de destrucción, de caotización, que apunta fundamentalmente a los estados-nación, al mismo concepto o noción de soberanía e independencia, y que también apunta a neurotizar a los ciudadanos. En varios libros que hemos escrito nosotros en los últimos años, por ejemplo, Perfil de la discusión filosófico-política contemporánea, que publiqué en Roma, Del Estado Posible, que te cité en el primer segmento, pero también en los libros sobre la cuestión colombo-venezolana, que escribí junto con mi maestro Luis Brito García. Nosotros planteamos ya desde hace unos 20 años que la nueva metodología que habría de implementarse en Latinoamérica, hablando de Latinoamérica única y exclusivamente, era la desestructuración de los estados-nación latinoamericanos. Exacto. Aquella media luna en Bolivia, ¿recuerdas tú? Aquella intentona por parte de los policías de derrocar a Correa en aquel momento en Ecuador, aquellas ínfulas de un separatismo con Zulia, Mérida, aquí en Venezuela, aquí mismo en Venezuela. Dicho y hecho, ¿qué representa Juan Guaidó
para Venezuela? Precisamente la destrucción del Estado-Nación venezolano, la destrucción de las instituciones republicanas. Es decir, no es anodino, y eso se lo digo yo a los venezolanos y a las venezolanas que nos están viendo indistintamente del tinte político que tengan. No es anodino que haya un Tribunal Supremo de Justicia paralelo. Claro. Y ahora otro más porque se dividieron en Colombia. Que hayan tratado de crear una fuerza armada paralela con esto a los cuales trataron de convencerse, fueron a Colombia y dejaron abandonados en Colombia. Que exista un supuesto presidente de la República, poder ejecutivo paralelo con Guaidó, que ahora existe una Asamblea Nacional paralela. Es decir, esto no es fruto de la naturalidad de los procesos históricos, no. Esto es un guión, esto es marketing político, esto es comunicación política, estrategia política escrito negro sobre blanco. Oscar. Y yo le hago una pregunta a las venezolanas y a los venezolanos. ¿Cuál es, por favor, una sola propuesta constructiva que haya avanzado Juan Guaidó? Ninguna. Porque la estrategia es destruir, es una estrategia belicista, es una estrategia de guerra. Destruir para después construir. Ahora, ¿sobre qué bases tú vas a construir? Sobre el aniquilamiento del Estado-Nación venezolano. Más bien mantener el caos. Profundizar el caos. No, que la promesa es construir más tarde, pero la pregunta es la siguiente, y es una pregunta que nos planteamos en todos estos libros. Si tú destruyes el Estado-Nación venezolano, es decir, si tú destruyes su frontera como está tratando de hacer con intentonas de invasión de Colombia, si tú destruyes sus fuerzas armadas como se está tratando de hacer y dividir, si tú destruyes su estructura jurídica, Tribunal Supremo de Justicia, Ministerio Público, si tú destruyes sus leyes a través de una Asamblea Nacional paralela, tú le estás quitando a los venezolanos y a las venezolanas la posibilidad, nada más y nada menos, Oscar, de defender a las reservas más grandes de petróleo del mundo, a una de las grandes reservas de gas del mundo, a reservas de minerales preciosos, a reservas acuíferas. Es decir, tú estás dejando a los venezolanos y a las venezolanas, y esa es la estrategia de Juan Guaidó, es decir, de los Estados Unidos, indefensos frente a las pretensiones de potencias imperiales belicistas que quieren nuestros recursos naturales. ¿Qué hacer frente a esa estrategia? Bueno, ¿qué pueden hacer las fuerzas nacionalistas? Tú lo acabas de decir. Progresistas, primero que todo, Oscar, ya aquí la cuestión no es la clásica división que por tanto tiempo nos confrontó entre chavistas y opositores. Ya eso terminó. Hoy día nos encontramos en un país en el cual estamos divididos entre los que apoyamos a Venezuela y los que no apoyamos a Venezuela, a los que amamos a esta nación, a los que nos duele esta nación y a los que nos duele, no nos duele solamente a los chavistas, no nos duele solamente a los opositores, no nos duele solamente a los ninis, no, a todo venezolano que le duela a este país. A todo venezolano que le duele a este país tiene que tener la plena convicción que estamos frente a la destrucción voluntaria, sistemática, alevosa. ¿Cómo enfrentar esa estrategia? Del Estado. Primero que todo, realzar los valores nacionalistas. En términos comunicacionales. En términos comunicacionales, lo primero es resaltar los aspectos venezolanos. La Venezuela, lo hablábamos nosotros en uno de los programas del año pasado. Nacional. La Venezuela de Dios santo, la Venezuela de Francisco de Miranda, la Venezuela de Bolívar, la Venezuela de Rafael Urdaneta, la Venezuela de Rivas, esta Venezuela que ha acogido a tantos europeos después de la Segunda Guerra Mundial y un poco más allá, que ha acogido a peruanos, a ecuatorianos, a 6 millones de colombianos, que les ha dado educación, que les ha dado cultura, que les ha dado estudios universitarios gratuitos, a esa Venezuela fundadora de la OPEP, a esa Venezuela que nos ha dado tantas glorias deportivas, a ese pueblo que se despierta tempranito en la mañana a trabajar. Es mentira que los venezolanos somos vagos. Lo que pasa, y para responder a tu pregunta, es que aquí ha habido un marketing político, una comunicación política que ha, antes que todo, tratado de vulnerar la autoestima
de nosotros los venezolanos, el amor propio de nosotros los venezolanos. Y desgraciadamente medios de comunicación privados, la prensa libre pagada por los Estados Unidos, o elementos disturbadores como Julio Borges, Juan Guaidó, María Corina Machado, Antonio Ledesma, se han encargado de hacernos creer a nosotros los venezolanos que este país no vale nada. Pero por Dios, ¿de qué estamos hablando? Que este país, ya que aquí hay que cerrar la Santa María e irse. ¿Qué hacer? Primero que todo, elevar los valores de nacionalismo, de amor propio, de autoestima nacional del venezolano. Y eso pasa por la protección de nuestras instituciones republicanas. No es un jueguito crear varias asambleas, varias presidencias, varios Tribunal Supremo de Justicia, varias Fuerzas Armadas. No es un juego. Nos están quitando todas las armas, todos los parafuegos, todos los antivirus, para que nosotros podamos vivir en Venezuela y proteger nuestros recursos naturales. Ahora, me pregunto yo, ok, aquí ya entonces hay 2 presidentes, hay 2 Asambleas Nacional, 3 Tribunal Supremo de Justicia, no sé cuántas Fuerzas Armadas. ¿Y qué vamos a hacer nosotros con eso? Lo único que vamos a hacer es seguir destruyendo los cimientos de la república creada por Simón Bolívar y dejar la puerta libre para el despojo colonial de nuestros recursos naturales. ¿O es que alguien piensa que Guaidó, sostenido, financiado por los Estados Unidos, una vez, Dios no lo quiera, lo haga llegar al poder, ¿cómo va a cobrar los Estados Unidos? Pero también hay la gran oportunidad de construir una nueva institucionalidad, una nueva realidad jurídica, política, un nuevo Estado. Y ahí la Constitución que se está redactando puede cumplir un papel estratégico. Que tiene que ser una constitución de los nuevos tiempos. Por eso. Una constitución adaptada a lo económico. Y una constitución que proteja la soberanía, la independencia del país frente a las arremetidas de los grandes centros de poder. Y al proteger también sea lo suficientemente atrevida, permíteme la expresión, para interpretar de otra forma la realidad económica y financiera. Ahí están elementos como el petro, por decirte. Proteger la nueva forma de comunicar. Ahí está la web y el 2.0. ¿Hay legislación sobre eso? No. ¿Qué harías tú en esos términos para legislar las redes? Bueno, primero que todo, las redes parte por un exceso, que es la característica propia, de protagonismo por parte de quienes la llevan. Es decir, hoy día cada ciudadano es un ciudadano multimediático, ¿sí? Pero que no dialoga, ¿no? Ahí voy. Interesante. Pero una gran oportunidad de intercambiar. Oportunidad y toda libertad necesita también una responsabilidad. Y aquí se deben colocar marcos jurídicos bien específicos para normar y colocarle límite a la defecio que hoy día se llama la prensa libre venezolana. Otra cosa, propiciar la participación política de nuevas formas y de nuevas maneras. Ya la tecnología nos da una forma diferente de comunicarnos. Hay que replantearse. Hay que replantear lo que decían los griegos, el ágora. Porque hasta ahora es caótico, es desordenado. Todos hablan a la vez y nadie escucha. Todos hablan a la vez, es un diálogo entre sordos, como diría Charles Taylor, pero hay una voz más fuerte que todas las otras, que es la voz de las transnacionales Google, Facebook, Instagram, que imponen. ¿Cómo se puede hablar de democracia cuando Twitter se ha encargado en los últimos meses de bloquear cuentas afines a la izquierda venezolana? De callar voces. ¿De qué estamos hablando? Bueno, Miguel Ángel, muchísimas gracias por este análisis situacional. No, gracias. Muy interesante, como siempre. Esperemos que haya servido de algo en términos prácticos, porque yo insisto, Oscar, para despedirnos, que aquí nos estamos jugando la existencia de eso que llamamos Venezuela. Sí. Aquí estamos jugando con fuego y es una excelente oportunidad para que chavistas, independientes y opositores nos unamos en torno a un proyecto nacionalista de país. Muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Y ahora, el Monitor País Interlaces, después de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Comenzando el año nuevo y a pesar de la crisis económica,
En Venezuela existe un clima de optimismo y expectativas positivas. 71% de los venezolanos considera que el año 2020 será mejor que el año 2019. El Monitor País Interlaces, correspondiente a diciembre pasado, investigó acerca de los deseos para el año nuevo de los venezolanos. La pregunta en cuestión polarizaba entre el deseo de salida del poder del presidente Maduro y el deseo de soluciones claves a los problemas del país. Específicamente preguntamos, ¿cuál es el deseo que usted prefiere más para el año nuevo? 43% desea que el presidente Maduro salga del poder, mientras 55% desea que el presidente Maduro baje la inflación. 58% desea que termine el bloqueo económico y 40% que el presidente Maduro salga del poder. 67% desea que aumente la producción nacional y la inversión, mientras que 32% desea que el presidente Maduro salga del poder. En resumen, el sentimiento nacional está más asociado con el deseo de soluciones y respuestas, por tanto, más asociado al optimismo, la esperanza y la alegría, más que con el odio, la rabia y el pesimismo. El Monitor País Interlaces también señala que apenas 13% de los venezolanos se autodefine como opositor. Además, 2 de cada 3 venezolanos no confía en que un gobierno de oposición pueda resolver los actuales problemas económicos del país. Frente a la estrategia del poder dual, 89% de los venezolanos considera que Nicolás Maduro es el presidente que está mandando en Venezuela, mientras que apenas 9% opina que es el diputado Juan Guaidó. 79% de los venezolanos está de acuerdo con que otros sectores, como los independientes y los empresarios, participen en el diálogo nacional. 81% está de acuerdo con que se produzca un diálogo entre el gobierno de Venezuela y el gobierno de Estados Unidos con el fin de mejorar las relaciones entre ambos países. Todas las cosas ya fueron dichas, pero como nadie escucha, es preciso comenzar de nuevo. Venezuela es de todos y la construimos entre todos. Todos somos la solución. Soy Oscar Chemmel y los espero en un próximo análisis situacional por Globovisión, el canal de la paz y la reconciliación.